A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 23 de enero del año 2025. El título de la parte editorial es el siguiente: Poco a poco las aguas recuperan su nivel. Repito, poco a poco las aguas recuperan su nivel. Podríamos decir, el polvo se asienta, lo que guste usted. Pero la idea es que estamos ya poco a poco regresando a lo que se considera la normalidad de la gobernación. El presidente Trump, desde antes de la toma de su juramento, amenazó con una gran cantidad de lo que allá se llama órdenes ejecutivas, que, guardando las debidas proporciones entre las diferentes formas de hacer política y de estructuras burocráticas, en México le llamaríamos decretos, vamos a ponerlo de esa manera, aun cuando no siempre es exacto este esfuerzo de comparación. Y si nos atuviéremos a las cosas que planteó, parecía que el mundo se iba a acabar, se iba a lanzar en contra de todo el mundo, de todos los países. México, por supuesto, iba a ser una piñata más. Y pasa el lunes y una orden ejecutiva y que analícese eso y plantéenme un reporte el 1 de abril. Bueno, pues ya mandamos 90, o sea, enero, 10 días 11 días de enero, todo febrero y todo marzo. Entonces ya no es inmediato, ya sí, y amenazando a los otros países acá, y ya, ahorita ya. Pero viene lo de Davos, y ahí se lanza otra vez con aquella prosa inflamada. Muy bien. Y le dice a los países europeos: o se van ustedes a fabricar a los Estados Unidos lo que les compramos, o les subimos aranceles. Ay, dice uno, pero eso, empresas que proveen de ciertas partes para automóviles o algunos otros insumos que tienen 200, 300 años en Alemania o 100 años, y de repente o te vas a fabricar eso allá o aguántate con los aranceles. Y en ese momento dice uno, bueno, ¿estará en sus cabales esta persona? Y luego le dice a la OPEP: o le bajas al precio del petróleo o te atienes a las consecuencias. Y yo me voy a lanzar a producir a máxima capacidad, como diciendo, el amo petrolero voy a ser yo. Y dices, a ver, cuando lo que estamos buscando es alejarnos poco a poco de una manera ordenada de los combustibles fósiles, este hombre regresa a los años 90, a principios de este siglo, y va con el petróleo y elimina todo estímulo para vehículos eléctricos o híbridos enchufables, etcétera. Y luego sale que vamos a mandar a 10, 11 millones fuera del país por esto. Y es una cosa que dice uno. Algunos dijimos, señores, eso no se puede. Eso no se va a poder, entiéndanlo, objetividad. Y sale el amarillismo mexicano, que esencialmente es una muestra de ignorancia y de no estar dispuesto a estudiar los temas correspondientes. Y decimos, y que bueno, pues sí, como puede haber aranceles, puede no haber. Ah, no, pues ya con ese juicio tan profundo. Y así. De tal manera que empezamos a decir exageraciones, la anticientífica planteando tontería y babosada y media. Pero luego cometemos otro gran error. Usamos el término migrante para poner en ese costal a grupos de muy diverso origen para migrar. No me refiero a origen geográfico.
La reglamentación o las leyes migratorias norteamericanas son sumamente complejas y hay una gran diversidad en la cualidad de migrante en Estados Unidos. De tal manera, pues, que hablar de migrantes en general como una categoría uniforme, homogénea, es el peor error que puede cometer alguien que hable de ese tema. En esas condiciones se hacen afirmaciones absurdas. Y luego sale por allá, Trump envió 1,500 elementos de las Fuerzas Armadas para esa. Sí, pero no van a realizar labores como Fuerzas Armadas, van a apoyar a la Guardia Nacional en un caso y en otro a la patrulla fronteriza, pero para poner esas vallas que están a la entrada, aquellos que hayan cruzado por tierra las conocen, o que van a ayudarles en cuestiones administrativas y van sobre todo a recopilar información. Pero no tienen la autorización Trump para utilizar a las Fuerzas Armadas como si fueran agentes de labor del patrón. No lo tiene, porque hay una prohibición constitucional para utilizar a las Fuerzas Armadas dentro del territorio norteamericano. Por esa razón, el primero dice, declaro la emergencia nacional o en el sur, en la frontera sur. Bueno, sí, pero vámonos por partes, diría Jack el Destripador, ¿no? En esas condiciones, pues, es bueno bajarle de volumen al radio. Y una de las cosas que hizo Sergio Arturo hoy en el programa fue echar un balde de agua fría a todos esos que hacen afirmaciones que rayan en lo absurdo, en la insania. Cuando da él el número exacto de jueces, el número de causas que están pendientes, cuando hay personas que entraron a los Estados Unidos y como era antes, solicitaban asilo, les dan un permiso para permanecer ahí y hasta que le llegue su turno, pues hay 1,400,000 migrantes en esa situación y no hay espacio en las cortes para conocer de eso. Entonces, puede una persona pasar 8, 10, 15 años en esa situación irregular, aparentemente, porque él está dispuesto, estoy esperando a que el juez diga. Todas esas cosas, esta bola de disque especialistas de entre el segundo y el cuarto grado no conocen. Entonces se engloban a todos y se envuelven en la bandera y que México. No, señores. El problema migratorio es quizá, como lo afirmó Jorge Castañeda, el doctor, hace unos días, es el tema más complejo que compartimos los dos países y su solución tiene que darse también de manera compartida. El problema es que allá no pueden los legisladores, candidatos a senadores o candidatos a representantes, no pueden decir yo aquí hago esto, porque allá sí el votante le cobra eso. En esas condiciones es mucho más complicado el asunto. Y aquí no, pues aquí dice la señora Fir y López, no le cambian ni una coma, y la bola de lacayos ahí culiempinados no le cambian una coma. Allá no es así. En esas condiciones, pues, estamos ante una situación compleja, donde los niveles de ignorancia o de desconocimiento de esos temas complejos, el demográfico, por parte de decenas de millones de ciudadanos allá, es gigantesca esa ignorancia. Pero en México también. En México también. Entonces, se piensa que no hay problemas, que siempre va a haber mano de obra gringa, vamos a poner. No, ya no hay. Hay actividades donde la gente no va a trabajar ahí. René Arturo cuenta una visita que hizo a uno de los grandes rastros ahí en Texas y le dijo a la persona, hemos cerrado una parte porque la gente no quiere venir a trabajar aquí. Y le dijo algo más, el que llegue aquí lo contrato, nomás con que llegue aquí. Entonces,
¿qué es lo que sucede si el gobierno o el Congreso no actualiza sus leyes migratorias? Igual en México, tenemos que trabajar juntos. Ahora, hay la visa H2B, que es la que permite trabajadores temporales en agricultura. El único problema es que esa ley fue hecha para cuando la actividad agrícola era verdaderamente estacional. Aquellos que saben de genética vegetal deberán reconocer que la ciencia ha avanzado y ha producido semillas para producir melón, sandía, pepino, fresas, etcétera, todo el año. En ambiente controlado están los invernaderos o está un ambiente semicontrolado con malla, etcétera. Y eso la ley no lo ha reconocido. Luego, hay visas, la TN, que esto fue como consecuencia del tratado en el 93, cuando se negoció 92, 93, donde habla de profesionistas. Estas visas no requieren de una empresa que lo solicite y les dan permiso por 4 años, pero aquí estaríamos ante esto y puso unos ejemplos muy interesantes Sergio Arturo. Él maneja todos los trámites que tienen que hacer estos grandes grupos, estos grandes artistas que llevan, por ejemplo, maquillistas, puso el ejemplo de Yuri, personas de la producción que probablemente no tenga una licenciatura en electrónica, pero es una persona que tiene 20, 30 años en la cosa musical, esas consolas con 20, 30, 40 botones. Esa es una profesión. Esa es una profesión. Entonces, explicarle al oficial de migración la importancia de eso. Luego, casos curiosos. Planteó el caso de Yuri, que es una mujer como buena veracruzana temperamental. Entonces resulta que en el show puede cambiarse 4, 5 o 6 o más veces de vestuario. Entonces tiene que llevar a un grupo, 5, 6, 8, 10 personas, que lo único que hacen es estar listos para recibirle. Sale del escenario, se pone atrás del telón, se bicha ahí y luego uno llega y le pone el vestido, lentejuelas, etcétera, y la otra va y lo guarda. O sea, esas son las necesidades de esos espectáculos. Entonces, todo eso hay que explicárselo al oficial de migración que está en su leal saber y entender para autorizar eso. Ahora, gente como Mijares, Lucero, Yuri, otros de la misma estatura internacional, pueden llevar un equipo de 3 o 4 trailers, 50, 60 personas o más, músicos. Y luego me decía de un oficial de migración, le decía, bueno, ¿y qué no pueden contratar músicos aquí? Señor, estas coreografías, estos arreglos musicales se empezaron a elaborar hace 8 o 10 meses, cuando se estaba preparando la gira internacional. No puede llegar Yuri o Mijares o Emanuel o el que quieran ustedes. A ver, necesitamos 10 bajos o no, no funcionan las cosas así. Entonces, es labor del profesional, en este caso Sergio Arturo, explicarle al oficial de migración. Y finalmente, si se dan razones de tipo técnico, entienden y se autoriza el permiso. Pero es una labor de personas que conozcan eso. Entonces, cuando escucho yo a estos entre el segundo y el cuarto y al otro a la hora de etcétera, etcétera, por acá, y es, señores, no hagan el ridículo. Inviten a verdaderos profesionales, porque ahorita han llenado sus programas de culiempinados ante Morena. Así no funciona el asunto. Entonces, esta interdependencia entre las dos economías en aspectos
impensables hace 15, 20 años. Les pongo, seguramente ustedes han sufrido en sus tímpanos los gorgoritos de la señora Taylor Swift o de Britney Spears, así es. De repente la señora prepara todo para una gira mundial por 40 países y llega a un país y da 15 conciertos o 20 y así. Es decir, estamos hablando de una empresa que puede tener cientos de empleados. Es una cosa compleja y dice, no, bueno, llegan y hacen la birroncha aquí. Sí, pero también va Mijares, va Emanuel, va Yuri, va el Grupo Firme, etcétera, van y hacen la birroncha allá también, pues. Es decir, la llegada de grupos así o de artistas, cantantes así, impulsan la economía local. Todas esas cosas no están en sus especificidades en la ley. ¿Por qué? Porque era impensable hace 30 años o 40 años, cuando entró en vigor el tratado en 1994, pensar en grupos como el Grupo Firme, por ejemplo. Digo, al margen del daño que le hacen a los tímpanos de las personas, pero que en una gira por 40, 50 ciudades en Estados Unidos tienen ingresos de $200 millones o más, por ejemplo. Que hay una derrama económica que tienen que pagarle a compositores, arreglistas, etcétera, claro. Pero hay un gran movimiento económico en esa interdependencia. Todas esas cosas forman parte de la complejidad migratoria. Yo no sé si les ha tocado a ustedes cuando están ante el oficial de migración, que le dice, bueno, sí, muy bien, ¿y a qué viene usted? Entonces, alguien dice, es que voy a asistir a una conferencia en tal parte, en la universidad tal, y le van a pagar. No, señor, no me van a pagar, vengo de invitado, pero va a dar usted una conferencia y le tienen que pagar. Y si uno se apendeja y si uno no sabe contestar bien, en ese momento le pueden negar la entrada. Porque su tarea es detener ahí a aquel que va a dar una plática y va a cobrar y no va a haber forma de que le retengan los impuestos, por ejemplo. Es decir, es un tema complejísimo el de la situación migratoria y es de aquí para allá y es de allá para acá. Pero eso no tenemos, cuando deberíamos tener especialistas, no tenemos eso. Tenemos rolleros, eso sí, muchos, que dicen muchas tonterías y se aprovechan de algo que acaba de salir creo que es en el New York Times o en alguno de esos periódicos que leo, que hay una cosa que Trump se aprovecha, o las personas, los políticos como él, de algo que llama este editorialista la cívica ignorancia o la ignorancia cívica, como gusten ustedes dónde poner el adjetivo. Es decir, se aprovechan de que las personas, los ciudadanos, no estudian, no leen, no se interesan por lo público, igualito que en México. Exactamente lo mismo. ¿De qué se aprovechaba el bulto cuando decía, no, yo tengo otros datos? Oiga, señor, pero es de la Secretaría de Hacienda. Aún así yo tengo otros datos, porque vamos bien, muy bien y requete bien. ¿De qué se aprovecha el señor? De la ignorancia de las decenas de millones de sus seguidores. ¿Y qué hace la anticientífica? Exactamente lo mismo. Estas personas, políticos como la anticientífica y el bulto, se mueven a sus anchas en ese gran océano de la ignorancia de sus seguidores. Y no importa que 38 millones no hayan salido a votar, con que 36 hayan salido a votar. Y me decía una persona hoy, ya chole con lo de los 36 millones. No, señor, no sea usted tontejo. Tenemos que machacar que en este país, de 30 millones de tontejos que votaron por López el 18, ahora ya son 36. Ese es el gran problema de lo electoral en México.
Y luego me da risa con estos del Frente Cívico que hicieron su reunión en un lugar en Tlatelolco, ahí les prestaron un auditorio o algo así. Y vamos a demostrar que somos una oposición por acá y vamos a juntar 500,000 firmas. Bueno, la obligación es el punto 26 del padrón. Total que da entre asambleas y el punto 26, lo que quieran, todo juntando esto tiene que juntar como 230, 250,000 votos. Pero ellos dicen, y vamos a juntar 500,000 firmas. Vamos a suponer que las logre. Pero resulta que en otra parte de la ley o en otra ley que es más, está en la Constitución en el 41, para que ese partido con registro condicionado no obtiene el 3% de votos válidos en la elección federal. ¿Cuánto es ese 3%? Vean ustedes. Vamos a suponer que el primer domingo de junio del 2027, el total de electores o de ciudadanos registrados en la lista nominal sea 110 millones. Vamos a ponerle así, fácil el cálculo. Y que llegare a votar el 50%. Sería bajo, pero las elecciones intermedias tienden a ser bajas en cuanto a afluencia de votantes. 50%. Eso significa que habrían votado o habrán votado 55 millones. Somos México, creo que se llama, o al menos piensan que se llamaría su partido, si cumplen con todos los requisitos, necesitarían 1,650,000 votos. Si ahorita van a batallar para obtener los 250,000, 300,000, imagínense ustedes si van a obtener el 1,500,000, 1,600,000, que es el 3%, para conservar el registro otros 3 años. No entienden estas personas, estos cartuchos quemados, buscachambas ahí, que hay una apatía producto de la manipulación y la cooptación del ciudadano que viene desde los años 30 con Lázaro Cárdenas. Cuando ni siquiera tuvieron que ir allá con el INE a pedir chichi, préstame aquel auditorio, la cosa, entonces le dieron una serie de razones basadas en la ley, etcétera, pero ellos dijeron, la sirvienta de Tadei, la Tadei no les quiso, no es cierto, les dieron en una carta, les contestaron, pero bueno, ellos dicen eso, y se van a Tlatelolco, un lugar pedorro ahí. ¿Cuántos juntaron? 300, 400. Entonces, señores, esto es mucho más complejo, que partidos hay, lo que no hay, electores responsables, ciudadanos conscientes de su papel. Eso es lo que hace falta. No más partidos, no más partidos. Pero en fin, en aras de buscar una chamba y encontrarla para no trabajar, bueno, pues es respetable esa posición. Estamos pues ante una situación compleja cuando surge esta situación de Donald Trump y su idea respecto a cómo tratar a México. Ya comentaba yo ayer el tema migratorio. El tema migratorio es complejo, es obligado tener a las dos partes, hacerlos entender a los legisladores de allá y a los legisladores de aquí, lo cual es una tarea titánica que va a tomar años para poder tener allá y aquí una legislación actualizada con visión de futuro. Y quien más debe ceder, porque es el que tiene más, vamos a decir, la gravedad del problema es mayor allá, son los legisladores norteamericanos. Pero el
El elector en Estados Unidos es muy cerrado, conservador en extremo, de tal manera que tienen que ver la debacle, pero ahí en la orillita, para que puedan aceptar, plantear esos cambios en su legislación. Aquí en México es menos problemático, se convence al cacique mayor y en ese momento no me cambian ni una coma y no le cambian ni una coma. Así es. Es una ignorancia muy grande y que nos va a generar muchos problemas a ambos países. ¿Por qué? Yo no sé si Trump, el presidente Trump, esté consciente de la tarea que se ha echado a cuestas. No tiene idea de la magnitud. Eso pasó hace 8 años, que prácticamente fueron muy pocas las cosas que pudo lograr. Hoy, ante la unidad que ha logrado la Unión Europea, cosa que él la dividió y casi rompió con la OTAN y la Unión Europea, hoy no lo puede hacer ya. La amenaza de Rusia obliga. Lo más que ha podido hacer es, tienen que subir el gasto de defensa al 5% del PIB, cuando hay países que tienen el 1.5, el 1.6, triplicar el gasto en defensa cuando tienen una situación deficitaria en sus finanzas públicas, cuando tienen un estancamiento económico, eso es imposible, pues. Entonces, habrá que buscar un acomodo en aras de modernizar primero y luego de fortalecer las Fuerzas Armadas en esos países. Y así pueden presentarse muchos aspectos específicos. Pero cuando el presidente Trump plantea las cosas así, la orden ejecutiva, bueno, ahorita hay una situación en Estados Unidos muy curiosa. Por más fuerza que tenga el jefe de Estado, en este caso el presidente Trump, y por más órdenes ejecutivas que firme, la realidad es otra. Áreas del gobierno, dice, llegan a detenerse o green to halt después de la terapia de choque de Trump. Dicho en cristiano, son tantas las cosas que plantea cambiar y tan profundos esos cambios que la burocracia está asustada, está detenida. Está detenida. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Les han prohibido emitir opiniones, por ejemplo, a algunos funcionarios, etcétera, etcétera. En esas condiciones, muchos de los cambios que él anhela o aspira a llevar a cabo, piensa que los va a hacer en 4 años. No, la mayoría de lo que ha planteado probablemente tome 10, 12, 15 o 20 años. De tal manera que va a suceder lo mismo que hace 8 años, cuando empezó en su primera presidencia. Por eso el político debe de ser prudente, debe de ser objetivo en lo que le plantea al elector. Plantearle cosas alcanzables como primer paso de una larga marcha. No, Trump, todo de una vez, órale, cabrón, y esto, y esto, y esto, y 100 órdenes ejecutivas por acá. Pues llega un momento en que la gente no sabe para dónde jalar. Entonces, y luego aquí se asustan. ¿Por qué se asustan, señores? ¿Qué no han visto las promesas de anteayer los gobernantes priistas, luego los gobernantes panistas y ahora los gobernantes morenistas? Como diría la gran filósofa y politóloga Daniela Romo, prometes y prometes y prometes. Así están estos. Así es la política chafa, demagógica. Por eso no hay que caer así. Pero aquí en México los políticos igual. Por eso yo les supliqué anteayer, ayer y hoy lo hago otra vez. Vamos a serenarnos, hombre. Las cosas en la burocracia no son tan rápidas, no se dan tan rápido como uno quisiera, salvo que se dieran situaciones, por ejemplo, como el golpe de Estado en Chile, y aún así
Y aún así, tardó Pinochet y su gobierno de militares desde 1973, el 11 de septiembre, prácticamente a 1988, 15 años tardó, y eso con la mano dura. Órale, de allí, jálenle por aquí. Aún así, 15 años. 2 años después, patada en el trasero, ensálvase a la parte y vámonos bonito, a inflar burros por la cola. En un país como México o en un país con Estados Unidos donde tienen 100 millones de ciudadanos o un poco más, con una mentalidad de los años 50. Esos Estados Unidos ya no existen, como el México de los años 60 tampoco, pues. Por eso, señores, como diría en sus obras completas en el tomo 18, Calimán, serenidad y paciencia. O como diría uno de sus grandes estudiosos, calmada la venada. No hay otra forma, señores. Los cambios en las sociedades son graduales. Por eso alguna vez en una de sus colaboraciones, creo que fue Luis Rubio, donde dice, al político mexicano le seducen las propuestas de cambios profundos, gigantescos, cuando lo correcto es ir de manera gradual, un escalón, otro escalón. Así es como verdaderamente avanzan los países y las sociedades. Sin embargo, la característica de nuestra clase política es su ignorancia, su hipocresía y también su corrupción. Llega esta señora, señorita, no sé qué sea, a la Secretaría de la Mujer. No tienen recursos, nadie les cree por el trato que les dio López Obrador durante 5 años, 10 meses a las mujeres. ¿Qué van a hacer? Una señora o señorita que se ha caracterizado por sus ridiculeces, sus planteamientos, casi nunca estaba en el Senado. Esa va a ser la que va a coordinar, la que va a plantear los cambios para las mujeres. No, bueno, pero ya tenemos Secretaría de la Mujer, por lo tanto, los problemas de las mujeres mexicanas ya los resolvimos, ya tienen una secretaría, pero la solución de problemas estructurales, como sería el mejoramiento y la incorporación de las mujeres a la producción, etcétera, pues no es de tener una secretaría. No hay en los países europeos donde la mujer participa, no hay una secretaría de la mujer. En fin, ahora bien, en Estados Unidos todavía se está viviendo esta euforia del comienzo del gobierno de Trump, sin duda alguna. Ya menos, ya va la cosa asentándose, se van serenando ya, los bailes, las pachangas ya terminaron, ahora viene la parte dura. Primero, lograr la nominación o la ratificación, perdón, en el Senado de los Estados Unidos de aquellos funcionarios que requieren obligadamente la ratificación senatorial. No la tienen todavía. Marco Rubio ya fue, ahorita están batallando con el señalado o el designado para secretario de la Defensa, ¿verdad? De tal manera pues que pueden pasar 2, 3 meses todavía en que esos nuevos funcionarios tomen el control de sus áreas administrativas o las áreas que les han encargado y empezar a llenar esos huecos. Algunos funcionarios se irán, otros se quedarán, pero eso puede tomar, como digo, 2, 3, 4 meses. Y las órdenes ejecutivas podrán haber sido, pero ¿quién las va a poner en práctica? ¿Quién las va a concretar si no hay funcionarios todavía ratificados por el Senado? Esa es una cosa. Pero ¿qué pasa aquí con nosotros? Ya tiene 3 meses, 20 días este gobierno y en la baba andamos, en la baba. Así de sencillo, pues vamos a tardar mucho más.
error tras error, babosada tras babosada, sin recursos, sin el conocimiento profundo de la situación. Bueno, todavía no tenemos embajador en los Estados Unidos. Ahí anda el inútil de Esteban Moctezuma en los pasillos de la embajada ahí en Washington sin nada que hacer porque el doctor psiquiatra allá está acartonado, o sea, acuartelado. No sé si se llevó también a Lord Cacahuates, ¿verdad? Entonces dice uno, y Marcelo, economía, anda buscando una aduana donde haya fayuca china para llegar y confiscarla, porque parece que la vida nomás le dio para ser cachucha aduanero. Secretario de Economía, ¿no? Porque no conoce de economía. Entonces, en esas condiciones, el gobierno allá está paralizado en algunas áreas, como explicaba ahorita, y aquí está paralizado porque no tienen recursos y porque tampoco conocen las áreas que les han encargado. ¿Qué pasó en la Secretaría esta de la lucha contra la corrupción? Vámonos, a todos los corrió. El argumento máximo, irrefutable, es que Marcelo también corrió a toda mi gente en economía, entonces yo corro a todos estos y vénganse para acá. Dice uno, ese es un argumento que respeta la institucionalidad y la profesionalización de la burocracia. No, hombre, son unos pinches caciques pueblerinos. Ese es el gabinete de la anticientífica. Ahora bien, vale la pena comentar esta cuestión de la ignorancia y su impacto. A algunos les molesta que uno diga ignorancia, vamos a decir el desconocimiento de las cosas. En México, el desconocimiento de temas o de las cosas públicas es la constante. Es decir, hay un desconocimiento profundo. Ahora, vean ustedes nomás. La señora Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, lanza una campaña para acabar con esta plaga de los bienes. Roban, dañan los vehículos cuando no les quieren dar dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues en vez de apoyar eso, al margen de qué partido es, qué hace la boca de zaguán esta que está ahí al frente de la jefatura de gobierno, vamos a desarrollar un programa para censarlos y para esto. Oiga, señora, pero esos son ilegales. No, pero esa gente realiza un trabajo. Pues sí, pero realiza un trabajo fuera de toda norma. Esto, no, y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a dejar el mérito a una persona que se distinguió por el trabajo que hizo en la campaña y la batalla legal que dio? ¿Cómo? Es decir, con esas querellas estúpidas propias de demagogos y de ignorantes, como es el caso de la boca de zaguán, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a no sé qué, hacer tantas líneas de esto y el metro no puede funcionar. El contrato que le dieron a los chinos para modernizar la línea 1, ténguele, ahorita quién sabe cuándo va a terminar. Ese es Morena. Pero también esos son los gobernantes de Morena en 24 entidades, 23 entidades y la Ciudad de México. Ah, pero eso sí en la mañanera. Fuimos compañeros allá en el CEU y que dirigentes y todo. ¿Dirigente la anticientífica? Lo más que llegaba era entrar a las juntas porque era la compañera de Carlos Simas. Y el otro era un porro. Pero lo que pasa, bien dicen los que saben, la historia la escriben los vencedores. Que escriban la historia que quieran, hombre. El hecho es que los resultados que dio el bulto es una tragedia completa. Y los que va a dar la anticientífica será una tragedia todavía más grande. En fin, 36 millones, aunque le duela a una persona ahí en YouTube, 36 millones le dieron su voto. Desde lo más profundo de su oportunismo, de sus ganas de vivir sin trabajar, desde su corrupción de no pocos,
36 millones, pero 38 ni siquiera tuvieron, el menor intento hicieron para salir a votar. Esos 74 millones son los responsables de lo que va a pasar en estos 6 años. Acuérdense de mí. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido de su interés los temas tratados.